Cordial saludo, vamos a continuar esta noche con el curso de qubits a qubits y vamos a trabajar hoy unos temas que son muy interesantes. Tienen que ver con el inicio de la computación cuántica, con el experimento de Stern-Gerlach. Vamos a ver un poco de física, a recordar todos esos conceptos de la física fundamentales. Y esta sesión 6 va a estar muy conectada con la siguiente, donde vamos a ver los observables de Gell-Mann, que dan cuenta más bien de cómo se trabaja con matrices de Pauli en qubits, o sea, cómo son esos observables cuando tenemos más de dos dimensiones, cuando estamos en 3, en 4, etcétera, etcétera. Entonces ya empezamos a entrar muy en alta costura, ¿sí? Y ese es como el tema que vamos a desarrollar en estas dos sesiones, van a estar muy conectadas como tal. Luego organizaremos una sesión de programación, vamos a trabajar algunos temas de programación y el curso continuará hasta que comprendamos muy bien todo el tema de qubits. Hoy escuché una buena noticia de la Universidad de Múnich, donde pues algunos experimentos fueron muy novedosos y muy importantes en el tema de qubits. En la próxima sesión les comparto un poco más de esa noticia y de esos experimentos que son muy importantes para lo que estamos haciendo en computación cuántica. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Seguimos entonces, vamos a ver unos temas que son el momento angular orbital. Este tema es fundamental, el momento angular orbital en computación cuántica y en mecánica cuántica. Este tema se conecta con un experimento famoso de 1922, que es el de Stern-Gerlach, y ese experimento lleva a las matrices de Pauli en 1927 y vamos a dar un salto muy largo. Ese salto son los observables de Gell-Mann, que tienen que ver ya con la extensión de estos conocimientos, pero a la computación cuántica que conocemos actualmente, es decir, casi un siglo después. Entonces, vamos a repasar conceptos de física porque muchos no somos muy expertos o pasamos por el curso de física sufriéndolo demasiado. Vamos a hablar de una palabra que en física es fundamental, es la palabra momento, ¿cierto? Lo que es el momento en física. Y en esta presentación hablaré de dos tipos de momento, el momento lineal y el momento angular. Esa palabra viene del latín momentum, que significa como cantidad de movimiento. Para dar una ilustración de lo que vamos a hacer, observen esta patinadora. Esta patinadora está girando con sus brazos extendidos. Entonces, aquí observamos sus brazos extendidos y ella va girando con una velocidad angular omega 1, omega sub 1. Hay un eje de rotación, que es este eje R sobre el cual ella va girando. Todos hemos observado en estas competencias que son hermosas de patinaje en el hielo, de patinaje normal, como cuando la patinadora junta sus brazos, entonces vamos a tener casi que duplica su velocidad o la cambia por una velocidad omega sub 2. No la duplica, la cambia y esa velocidad omega sub 2 es mucho mayor que la velocidad omega sub 1. Y el único efecto, o lo único que ella hizo desde el punto de vista de la física, fue juntar sus brazos. Al juntar sus brazos, ella cambia su centro de masa. Y aquí, pues, estamos hablando de un concepto que es bien importante, que se conecta con todo lo que tiene que ver con computación cuántica como tal. Hablemos del momento lineal o momentum lineal. Entonces, a toda partícula que se mueve se le asigna una cantidad que es el momentum, un vector P. Y ese momentum es igual a la masa de esa partícula por la velocidad de esa partícula.
Esa propiedad es intrínseca al movimiento. Si V es igual a 0, es decir, si no tengo movimiento, entonces no tengo momentum lineal. Listo. Si B es igual a 0, entonces P es igual a 0, no tengo momentum lineal. Este concepto lo venía madurando un poco Descartes, lo venía madurando Galileo, y fue Isaac Newton quien ya en su obra de Principia Mathematica en el año 1867 estableció este concepto muy importante, la cantidad de movimiento. P entonces es un vector denominado momento lineal, m la masa y v la velocidad. Cuando se juega billar, uno tiene la masa de esta bola, puede estar en reposo, uno le da con el taco a esa bola y esa bola alcanza una velocidad de choque con esta otra bola. Entonces lo que uno ve es que ocurre un choque. En ese choque una de las bolas va a un lado, la otra bola va al otro lado y se pueden calcular las velocidades finales de esas bolas. Y a partir del cálculo de esas velocidades finales uno puede conocer muy bien cómo fue el movimiento porque conoce las masas de las bolas. Entonces, es importante saber que una de las primeras leyes de conservación de la física es la ley de conservación del momento lineal, ¿cierto? El momentum inicial siempre es igual al momentum final. Ok. Newton, ¿para qué usó el concepto de momentum? Para hacer la deducción de la segunda ley de Newton. Observen que P, que es el momentum, es igual a m por b. Entonces, si uno deriva con respecto al tiempo, m por b va a tener, ocurre lo siguiente. Aquí tengo mb, derivo con respecto al tiempo, entonces voy a obtener que la masa es constante al hacer de P de T, pero de B de T me va a dar este factor, que es el vector aceleración. Entonces, lo que Newton hizo cuando estableció su segunda ley fue encontrar que el cambio del momentum con respecto al tiempo, ¿sí?, se llamaba, o lo podía llamar fuerza, y eso era igual a la masa por la aceleración. A todos nos han enseñado este concepto, pero no nos lo han enseñado partiendo de cómo lo hizo Newton en su momento, que es la derivada del momentum con respecto al tiempo. Ok, conectamos momentum lineal con segunda ley de Newton. Eso fue lo que él hizo en los Principia Mathematica. Ya comenté esto. La suma de los momentos iniciales es igual a la suma de los momentos finales, y esta es una de las leyes de conservación del momento lineal, una ley muy importante. Yo siempre le pongo a esto el vector, pero por respeto a todos ustedes, pues siempre pongo, o está en negrilla la cantidad que es un vector, y está en normal la cantidad que es un número o un escalar. Entonces, se define momentum, la derivada del momentum con respecto al tiempo es la fuerza, y se encuentra la ley de conservación del momento lineal. Tres cosas muy importantes descubiertas por allá en 1600, 1700 que dan origen a la mecánica clásica. Viene un momento que en realidad es muy interesante, que es el momento angular. ¿Qué pasa cuando los objetos no se mueven sobre una línea recta, o no se mueven, no se trasladan necesariamente sobre líneas rectas, sino que están rotando? Entonces, aquí empezamos el estudio del momento angular. El momento angular es una extensión clara del momento lineal para describir cómo es que rota un cuerpo. Listo. Apareció en la obra de Newton, o sea, el mismo Newton fue capaz de pensar en el concepto de momento angular. Pero esto no se formalizó hasta por allá el siglo XVIII, cuando Euler, Lagrange, todos estos matemáticos y físicos estudiaron la dinámica de los cuerpos rígidos.
Este es el último capítulo, uno de los últimos capítulos que un estudiante ve en física mecánica y desafortunadamente no entra muy a profundidad en la dinámica de los cuerpos rígidos cuando esos cuerpos están rotando. El momento angular se mide con respecto a un punto fijo y se define como un producto vectorial. Entonces aquí ya vamos a usar una cantidad que para aquellos que no sean expertos en matemática, pues es una operación entre vectores denotada por la letra X. Y esa operación es un producto vectorial. El producto vectorial dice que lo que tenemos es R cruz P, pero P sigue siendo el momento lineal, ¿cierto? Lo que pasa es que aparece una cantidad que es muy interesante. Yo esto siempre lo entiendo de esta manera. Uno tiene dos vectores o un producto R cruz P que define un plano, ¿cierto? Este producto vectorial define un plano. Y el vector L, que es el momento angular, es una cantidad que siempre es perpendicular a ese plano. Es decir, L como vector aquí es una cantidad perpendicular al plano definido por R cruz P. ¿Listo? Es importante comprender bien eso. Ese producto vectorial es importante. Aquí estoy intentando dibujar que esto es una hoja de papel, que es un plano. Y entonces llegamos al concepto de momento angular. La segunda ley de Newton se tiene que reescribir para la rotación, ¿cierto? La que todos conocemos es fuerza igual a masa por aceleración. Ya les mostré que esto se puede escribir como F igual a derivada de momentum lineal de P con respecto a dt. Listo. Dp dt. O sea, el cambio del momentum con respecto al tiempo es igual a la fuerza que se le está aplicando al cuerpo. Pero en rotaciones, esta fuerza significa una cantidad física que se denomina el torque. Listo, el torque. Todos siempre intentamos abrir la puerta, no por las bisagras, sino que abrimos la puerta por donde está la chapa, ¿cierto? A nadie se le ocurre ir hasta las bisagras y empezar a abrir la puerta, porque lo que estaría haciendo sería un torque prácticamente nulo, ¿sí? Siempre lo abrimos por el lado donde donde está pues la chapa o la llave, y la chapa o la llave hay una distancia que diríamos que es perpendicular al vector que forman las bisagras donde está pegada la puerta. Entonces, en rotaciones decimos que el torque es igual a la derivada del momentum angular con respecto al tiempo. Esta ecuación es muy importante en todos los sistemas que involucran rotaciones, órbitas planetarias, movimientos de cuerpos rígidos y sistemas atómicos. Y aquí es donde voy a conectar la clásica con la mecánica cuántica. No fue Newton, fue creo que Euler quien encontró esto mismo. El momentum angular también se conserva. Hay una ley de conservación del momentum angular. Y es que el momentum inicial es igual al momentum final. Y esto explica por qué la patinadora en el hielo, cuando tiene sus brazos extendidos, lleva una velocidad y cuando los recoge, alcanza una velocidad angular mucho mayor. Listo. Esto es fundamental en mecánica clásica, es central en mecánica cuántica y en mecánica relativista, y por eso estoy haciendo este repaso, porque quiero conectar conocimiento y que entendamos de dónde vienen estas cantidades. Pero hay un tercer momento que aparece por allá, muy de la física atómica o de la mecánica cuántica, que es el momento magnético. Ese momento magnético
tiene que ver, es un concepto del siglo XIX propio de la electrodinámica, es decir, de la teoría de electricidad y magnetismo, y fue que se descubrió que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Entonces, el momento magnético es una medida de la capacidad de un sistema de generar un campo magnético. Aquí ya me entro en la física de 1820 a 1880. Para una partícula que va cargada, es decir, un electrón, el momento magnético asociado con la órbita es proporcional al momento angular orbital. Y conectamos aquí dos cosas importantes. La capacidad que tiene la partícula de generar un campo magnético, un electrón, va a estar dada por esta cantidad que es constante, la carga sobre 2m, por el momento angular orbital. Entonces se conectan también dos cosas. Se conecta el momento lineal con el momento angular. ¿Sí? Eso es muy importante, esa conexión, que la entendamos, porque en las partículas subatómicas va a ocurrir este fenómeno. Espero que estén entendiendo un poco esto, que todo esté funcionando de maravilla. Sigamos entonces. En el caso de un electrón, como la carga del electrón la llamamos E, carga fundamental, y esa carga es negativa, entonces ponemos un signo menos aquí. Y el momento angular orbital de un electrón va a estar dado por menos E, la carga del electrón, dos veces la masa del electrón por el momento angular orbital de ese señor. Este concepto fue tan fundamental que permitió pues que se conocieran propiedades, o que se entendiera un poco por qué los materiales eran magnéticos y cómo los electrones interactuaban con los campos magnéticos, algo que es parte de la primera de las aplicaciones grandes que tenemos ahora en tecnología. Doy un salto más grande, me voy a 1920 y entonces vamos a hablar de esa cantidad, el momento angular orbital, pero en mecánica cuántica. Listo. Entonces, expliqué ya esto. Momento angular orbital es R cruz P, un producto cruz. Quienes no entiendan mucho esto, les sugiero que lean un poco de vectores y traten de comprender dos operaciones que son el producto escalar y el producto vectorial. Esta operación es el producto vectorial y es fundamental en toda la hidrodinámica, en toda la electricidad y magnetismo y en toda la física actual que tenemos. ¿Sí? En mecánica cuántica lo que tenemos son operadores, entonces vamos a empezar a usar la notación del gorrito para decir, tengo es un operador, otro operador y otro operador. Y aquí la cosa se complica un poco. Primero, porque aparece el signo menos, aparece la unidad imaginaria, acuérdense que la mecánica cuántica la hacemos en espacios de Hilbert, aparece la constante de Planck, que es fundamental en el micromundo, y en lugar de tener ese producto cruz expresado como un producto cruz vectorial, lo vamos a expresar en términos que en general se llaman determinantes. Es decir, el determinante es una operación muy, muy interesante. No sé quiénes de aquí se acuerden de esto, pero uno pone aquí dos vectores unitarios, ¿cierto? Pone las cantidades que uno tiene que calcular aquí, por ejemplo, X y Y, pone en el otro lado, digamos, las derivadas con respecto a ciertas cantidades, por ejemplo, derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, etcétera. Entonces, aquí lo que hay que aprender es que esta notación viene de los determinantes. Entonces,
El operador momento angular orbital con respecto al eje X se calcula en términos de Y derivada con respecto a Z menos Z derivada con respecto a Y. ¿De qué? De una cantidad que vamos a poner aquí, que es un estado cuántico sobre el cual vamos a operar. ¿Ok? Lo mismo, el momento angular orbital en Y es un operador cuántico definido por estas cantidades y LZ definido por estas cantidades. Aquí va a ocurrir que el momento angular al cuadrado total es la suma de los operadores momento angular al cuadrado en X, en Y y en Z. ¿Ok? Esta parte es muy de mecánica cuántica y es muy interesante aprender a manejar operadores determinantes y conectar esto con las matrices. Bien, viene una cosa importante. Acuérdense de una notación que es la notación de los ket de Dirac. Entonces, cuando uno aplica el operador L al cuadrado a un ket LM, que son dos estados cuánticos, uno encuentra que esto devuelve este autovalor y este autovector. O cuando uno aplica, por ejemplo, el operador LZ a LM, al estado LM de un átomo de hidrógeno o de un átomo cualquiera, uno va a encontrar que esto da este autovalor y este autovector. Los autovalores y los autovectores son cantidades muy importantes. Expliqué en la clase pasada lo que eran las matrices de densidad y les dije que la diagonal de una matriz de densidad tenía que ver con esta cantidad, con los autovalores, ¿sí? Y que siempre que esa traza daba 1 era justamente por conservaciones de la norma. ¿Listo? Aquí L es un número cuántico que es el número cuántico momento angular y M es un número cuántico que se denomina número cuántico magnético, ¿sí? Esto es un poco de física atómica y molecular. Después de ver un curso de mecánica cuántica, uno aprende a hacer el cálculo y se hace muy hermoso en un átomo de hidrógeno, ¿sí? Pero para efectos de el curso de QDITS, lo que tenemos que aprender es que el operador momento angular orbital aplicado a un número cuántico momento angular y a un número cuántico momento magnético devuelve unos autovalores que se tienen aquí a este lado, que son justamente estas cantidades. Ok, vamos yo creo que entendiendo y ahora sí voy a llegar donde necesito llegar. El momento magnético orbital, cuando se tiene una partícula cargada, ¿cierto? Ya lo vimos en una diapositiva anterior, era esta cantidad, y para un electrón simplemente se reemplazaba la masa del electrón y la carga del electrón. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Que el momento magnético viene siendo proporcional al momento angular orbital. Pero, por ejemplo, para el caso del electrón, el momento magnético tiene una orientación que es opuesta a la del momento angular orbital debido a la carga que el electrón tiene. Viene otra cosa que se conecta con mecánica cuántica y es que hay un momento magnético de spin, o también lo llaman spínico. A mí no me gusta esa palabra, ¿sí? En mecánica cuántica, además del momento angular orbital, los electrones tienen una propiedad intrínseca que es el spin. El spin es un tipo de momento angular interno que es independiente del movimiento de la partícula en el espacio. Eso es muy raro, es como si el electrón fuese girando como sobre sí mismo, como si fuese un pequeño planeta. Entonces ese momento magnético se encuentra que es mu sub S, tiene que ver con esta constante, que es un factor de Landé o factor giromagnético, E sobre 2 ME por S.
miren que esto es muy parecido a la expresión, simplemente aquí S es momento magnético de spin, o S operador de spin. La mecánica cuántica se vuelve muy bella porque es que aparecen cantidades que no aparecen en mecánica clásica, ¿cierto? Entonces veamos de dónde viene esto. Uno puede encontrar que el momento magnético total en mecánica cuántica es la suma del orbital más la suma del momento magnético de spin. Listo. Esto en un electrón se expresa como unos operadores J igual L más S. Listo. Y se encuentra que esa magnitud total de esto, que es la suma de los dos momentos, va a ser el factor de Landé efectivo, el magnetón de Bohr, que es una cantidad importante, el bendito magnetón de Bohr es una cantidad importante, es una unidad de momento magnético, y un número cuántico que es el número cuántico de momento angular total. Sé que no entendieron mucho esta diapositiva, sé que quedan en el aire, pero lo que estoy queriendo explicar aquí es que la dificultad con la mecánica cuántica hace 100 años fue justo encontrar cómo era que pasaba esto. Entonces, expliqué primero lo que ya sabemos para poder conectar con la forma como esto se descubrió. ¿Y cómo se descubrió? A través de un experimento famoso que se hizo entre 1921 y 1923 de parte de dos científicos. Otto Stern, que vivió entre 1888 y 1969, y Walter Gerlach, que vivió entre 1889 y 1979. Hay una referencia de ellos muy bonita en Physics Today sobre el experimento que yo voy a comentarles. Este experimento fue fundamental para demostrar lo que es el spin cuántico. Entonces, este es considerado uno de los experimentos importantes de la física cuántica porque mostró que había una cantidad que no encontrábamos y que esa cantidad que no encontrábamos era el spin. Listo. Y que el spin no tiene un análogo con la mecánica clásica. También se mostró que el spin estaba cuantizado, pero esto lo descubrió luego fue Wolfgang Pauli con sus matrices de Pauli. ¿Qué pasó con este experimento? Esperábamos una cosa como estas. Aquí están unos pequeños imanes, es decir, electrones, digamos. Los vamos a hacer pasar por un campo magnético variable en el tiempo, y lo que se esperaba era una cosa como esta, simplemente un patrón, digamos, regular, donde sencillamente estos pequeños electrones o estas partículas, digamos, o estos pequeños imanes, como los dibujo aquí porque los dibujé como imanes que tienen un norte-sur, porque generan un campo magnético y actúan como imanes, van a estar aquí distribuidos. Esto era lo que esperaba la física y era lo que se pensaba que se iba a tener. Lo que se utilizó fueron átomos de plata. Los átomos de plata tienen una propiedad muy interesante y es que en su última capa tienen un electrón que está muy poco ligado a la capa externa, ¿cierto? Entonces ese electrón poco ligado hace que se puedan estudiar o se pueda estudiar ese momento magnético. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué se encontró? Esto. Cuando estos electrones entraban acá, siempre se encontraba que se dividían en dos grupos. Y eso es totalmente distinto a esta parte que estábamos planteando. Entonces, ¿cómo explicar esto desde la física clásica? No había forma, no había cómo explicarlo. El experimento
mostraba que íbamos a tener la predicción clásica. Son las imagencitas lo que mostré ahora. Esto era el campo magnético variable y había una fuente aquí que se calentaba a través de un horno y pasaba acá y bueno, se esperaba esto, pero lo que se encontró fue esto. 5 años sin explicación de qué pasaba ahí. Entonces, veamos un poco de qué es lo que pasaba en ese experimento. ¿Listo? Entonces, ya expliqué un asunto, el torque. Cuando una partícula entra a un campo magnético, ¿cierto? Ella tiende a rotar, ¿sí? Hay una rotación de esa partícula. Ese es el principio del motor, es el principio del generador, es el principio de las turbinas que están generando la electricidad en estos momentos. Es exactamente eso. Entonces, esa partícula siente una fuerza y un torque. ¿Qué pasa? Al entrar en ese campo, ella gana energía potencial y esa energía potencial va a estar dada por un momento magnético y por el valor de campo magnético. Física de electricidad y magnetismo, simplemente piensen que cuando entra el electrón a ese campo magnético inhomogéneo, va a ganar energía potencial y va a rotar como tal. ¿Cuál es la fuerza que va a sentir ese electrón cuando entra? Entonces la fuerza es un operador clásico, este es un operador clásico, no un operador cuántico, que se llama el operador gradiente. La fuerza se puede calcular como nabla veces el cambio en la energía potencial, ¿cierto? Entonces, la idea era, la idea del experimento de Stern-Gerlach era poder separar las partículas con diferentes orientaciones. Y lo que encuentra este señor es que hay una fuerza sub z que está dada o que va a sentir el electrón cuando entra, que está dada por más menos mu sub b de bz dz. ¿Ok? Importante. La fuerza sobre un electrón en un campo magnético no homogéneo se calcula así. Ustedes saben calcular fuerza igual a masa por aceleración o fuerza igual a derivada del momentum con respecto al tiempo, que fue como empezó esta conferencia. Pero cuando tengo un campo magnético y cuando tengo un electrón, voy a tener aquí mu sub b de bz de z. ¿Ok? Es la misma expresión, la segunda ley de Newton. No hay nada nuevo bajo el sol ahí. Las matemáticas del experimento entonces mostraban que se podía calcular la fuerza, ¿cierto? Que no había problema con eso. Y entonces, del experimento nació algo. Esto que les mostré ahora. El momento magnético asociado al spin. Y ese momento magnético, mu, depende de una cantidad S que no se conocía. Y esa cantidad puede ser más h barra medios o menos h barra medios. ¿Ok? La desviación en el campo magnético va a estar dada o la razón por la cual llegan a la pantalla un grupo aquí y un grupo aquí depende de la orientación del spin. Si es más h barra medios o menos h barra medios. Este experimento lo hicieron de muchas maneras. Pusieron los imanes en el eje Z, luego hacían pasar todas esas partículas y los ponían en X, luego en Z y encontraban todas las probabilidades y encontraban cómo se distribuía, por ejemplo, el 25% y el 25% en, en la pantalla, en un lado y en el otro. Lo mismo, cambiaban Z, X, Z y hacían exactamente lo mismo, o entraban 100, 100 y salían 100. Entonces el experimento, en el experimento de Stern-Gerlach se jugó mucho con esto.
Este experimento aquí tiene que ver con una cosa, con la matriz de Pauli sigma X, sigma Y y sigma Z. ¿Por qué? Porque depende de dónde o qué orientación tenga el campo magnético. Si el campo magnético va orientado en Z, entonces hablamos de la matriz de Pauli sigma Z. Si está en Y sigma Y, si está en X sigma X. Esta es una expresión para la desviación, no va a ser importante para nosotros, ¿cierto? Esto lo pueden leer, ya están las diapositivas en el sitio de GitHub de estas presentaciones, entonces pueden mirar un poquito más de esto, adentrarse más. Yo me quiero concentrar en lo realmente interesante del experimento, ¿sí? Esta es una postal que Stern y Gerlach le mandaron a Niels Bohr diciéndole, mire señor, encontramos que efectivamente hay una prueba experimental de la cuantificación direccional. Pero resulta que Stern y Gerlach estaban equivocados. Esta postal no explicaba y el experimento no explicaba la cuantificación direccional del modelo atómico de Bohr. Lo que terminaba explicando era el spin. Luego ellos se dieron cuenta de su error. Esta es una placa conmemorativa muy linda, ¿cierto? Sobre el experimento de Stern Gerlach, que es casi que el origen fuerte de la mecánica cuántica como tal. Aquí tengo un poco de lo mismo que había explicado de cómo se pueden orientar los campos magnéticos para encontrar a la final la misma bendita distribución, es decir, esto se hizo de muchas maneras y fue un problema como la catástrofe ultravioleta. Bien, ¿qué significó el experimento? El experimento fue clave para dos cosas. Primero, el desarrollo de la mecánica cuántica y segundo, la comprensión del principio de superposición cuántica. Además de que se encontró que los electrones podían estar en una superposición de estados y de aquí nació una interpretación probabilista muy interesante. ¿Qué implicaciones tuvo esto en la computación cuántica? Entonces, primero, que se pueden hacer qubits usando el spin de las partículas. Y si el spin está arriba, es un 0, si está abajo, es un 1, y cuando está en un estado de superposición, está 50% en 0, 50% en 1, porque está pasando sobre el campo magnético. Los qubits se comportan de una manera similar a los momentos magnéticos en el experimento de Stern-Gerlach. Listo. Hasta que nosotros no medimos, no sabemos esos qubits en qué estado se encuentran. Las tres cosas importantes en computación cuántica son superposición, interferencia y entrelazamiento cuántico. Y eso es lo que explotamos y exploraremos en los qubits que siguen. Ahora, esto ya lo vieron. ¿Quién fue el que logró dar con la explicación de qué pasaba con el experimento de Stern-Gerlach? Pues fue nuestro amigo Wolfgang Pauli en 1927 a través de las matrices de Pauli sigma X. La matriz sigma X termina convirtiéndose en la compuerta X actual de la computación cuántica y el efecto de esa compuerta es que si aplico X al estado 0 me va a dar 1 y si aplico X al estado 1 me va a dar 0. Entonces, el hecho de que Stern-Gerlach pongan su campo magnético en X, ¿sí? Y que eso se aplique a un, digamos, electrón que entra en un estado con un spin, va a cambiar el spin de ese señor a 1, ¿cierto? Cambia la orientación del spin. Lo mismo ocurre aquí, se cambia la orientación del spin. Eso es muy interesante, conectar el experimento con la computación cuántica. ¿Qué hace entonces? Pues cambia X, cambia 0 por 1, la compuerta de identidad no cambia nada, y aquí tenemos sigma Y, que es poner
o encontrar los autovalores más 1 y menos 1 cuando aplico, cuando el campo magnético variable con el tiempo está o no homogéneo, está en posición Y. Entonces aquí el efecto de Y, por ejemplo, en 0 es irse a I veces 1 y de Y1 es irse a menos I veces 0. Y cuando miramos en 2 clases anteriores la esfera de Bloch, pues entonces caíamos en cuenta de qué era lo que pasaba con esa esfera de Bloch. La compuerta de Pauli Z es sigma Z, dio cuenta del experimento cuando se ponía el campo en Z y hace algo interesante. Si Z se aplica en 0, lo deja en 0. Si Z se aplica en 1, da menos 1. Y entonces, profe, pasamos 43 minutos y ¿a qué llegamos? Llegamos a una cosa que la veremos la próxima clase, y es que todo esto que acabé de ver aquí se aplica a qubits, 2 estados, 0 y 1. ¿Ok? Pero en este curso estamos trabajando con qubits. Entonces, cuando voy al mundo de los qubits, ¿qué reemplaza a las matrices de Pauli? O ¿qué operadores cuánticos o qué compuertas son las que me van a permitir trabajar con 3, 4, 5, 6, n estados cuánticos? A esos los vamos a llamar los observables de Gell-Mann. Y yo sé que esta palabra para la mayoría sí es una palabra muy nueva. Los observables de Gell-Mann generalizan las matrices de Pauli. Y ese va a ser el tema de la siguiente clase del curso de QDITS, donde vamos a ver observables de Gell-Mann. Espero que hayan entendido muy bien cómo se conecta la física clásica con la mecánica cuántica, cómo damos cuenta del experimento de Stern-Gerlach y cómo el experimento de Stern-Gerlach, que no tenía explicación plausible, a través de las matrices de Pauli se encuentra los valores, los autovalores más 1 y menos 1, dando cuenta de dónde quedan estos y dónde quedan estos otros electrones que entran o estas partículas con spin. Importante eso en el mundo de la computación cuántica. Cristian, 7:45, 7:44, creo que la conferencia termina y no sé si hay alguna pregunta o damos por terminada la. Hola, profe. Sí, no, el día de hoy no tenemos preguntas, entonces yo creo que vamos a dejar por acá y nos veríamos en 8 días, como es costumbre, misma hora, mismo canal. Y un Y tema más bravo que son las matrices de Gell-Mann, que ya es alta costura dentro de esto. Ya repasamos qubits, Pauli, pero ya vamos a otro mundo muy interesante. listo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profe, por la charla. Bien, chao, chao. Éxitos.